Adrián Villegas, director de estudios políticos de Ipsos Bimsa. Adrián, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Cuéntame, encuestas. Encuestas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, creo que hay muchísimas cosas. Voy a tratar de ser muy breve porque me encanta en esta mesa estar acompañado con tantos colegas. A mí me parece, primero hay un concepto que me parece muy importante que lo discutamos y que a mí, desde mi punto de vista, no es válido. Las encuestas copeteadas. Este es un concepto que empezó a manejarse muchísimo tiempo y que se ha estado hablando de él y que tiene evidentemente una connotación peyorativa de que hubo una especie de acuerdo entre un grupo de encuestadores para mantener falsamente muy por encima a Enrique Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Obrador. Creo que eso hay que atajarlo porque a mí me parece que es algo que no se da. Segundo punto, las encuestas afectan mucho la opinión de las personas. ¿Sí? Esto también se empezó a decir y es parte de lo mismo. Como las encuestas manejaban muy adelante a Enrique Peña Nieto sobre Andrés Manuel, tendrían entonces las encuestas un efecto muy poderoso que estuvo sesgando a la propia opinión pública. A mí me parece que hay elementos, ya lo platicaremos rápidamente, para desmentir que eso haya ocurrido. El tercer punto, hubo una variación muy drástica en la última semana, desde las últimas encuestas que se publicaron al día de la elección. Creo que no pasó eso, que ya se venía cerrando desde tiempo atrás y que no es un vuelco de esa manera. Y cuarto punto, y con eso termino rápidamente esta intervención, es que volvimos a encontrarnos con un fenómeno que ha estado siendo muy estudiado, que se llama la espiral del silencio y que algunos de los encuestadores pudieron detectar, otros no tanto. Ya platicaremos, si tú me lo permites, un poquito más acerca de qué es esa espiral del silencio. Eso quisiera comentar. También nos acompaña el doctor Vidal Llerenas, él es candidato electo del PRD-PT de Movimiento Ciudadano a diputado local por el Distrito 5 de Azcapotzalco. Vidal, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, creo que el problema en este tema está en la opinión pública y en los políticos, mucho más que en los encuestadores. Es decir, las encuestas no son pronósticos, ¿no? Y los encuestadores normalmente así lo dicen, que no lo son, y quien lo han hecho pronósticos hemos sido, o nosotros, ¿no? Que en la argumentación política, etcétera, lo decimos, ¿no? O los medios de comunicación, ¿no? Y que lo que pasó en Milenio, por ejemplo, pues lo que pasaba es que el medio fue el que hizo como un pronóstico la encuesta, no necesariamente la encuesta. Yo no estoy muy a favor, y aquí voy a decir algo que todo el mundo está diciendo otra cosa, de cómo regular más las encuestas. Creo que eso no puede ser, eso no pasa en ningún lado. Pues la gente puede decir lo que sea al final del día, es un atentado contra la libertad de expresión de las personas. Sí creo que en el tema de las encuestas, la academia, los encuestadores deberán hacer más investigación para poder encontrar estos temas de cuando la gente no está diciendo las cosas o cómo la gente cambia la opinión. Yo estuve en una parte de educación en la Universidad de Essex, en Inglaterra, tiene una gran cantidad de encuestas y todo el tiempo los alumnos están haciendo estudios sobre esas encuestas y buena parte de las ciencias sociales están investigando las encuestas y entonces nos pueden decir por qué pasan estos fenómenos, ¿no? Entonces creo que lo que tendremos que hacer en todo caso es estudiar mucho más estos temas. Yo me acuerdo que en el año 2000 decían tantas encuestas a favor de Fox y tantas encuestas a favor de la vastidad y nadie se molestaba, nadie se inquietaba, nadie se preocupaba. También nos acompaña el maestro Francisco Abundis, director asociado de parametría. Paco, mucho gusto, buenos días. Gracias, ¿cómo están? Pues nada, creo que uno de los ejemplos más interesantes de esta elección es uno de un diario que tuvo una encuesta todos los días, ¿no? que llama mucho la atención, que es Milenio, donde con el mismo método una elección la mide muy bien y otra no. Mismo método, mismo diario, misma encuestadora. Distrito Federal y Capital. Por hablar de dos, porque tiene mucho más, ¿no? Pero esos son datos internos o digamos, son como las otras historias. Y va a ser complicado explicarlo, pero a una industria no se le puede juzgar por una elección. Hubo 2.100 procesos. Nosotros teníamos el día de elección 30 exit polls corriendo. De esos, es muy interesante porque el único que nos cambia de manera sustancial de lo preelectoral a lo que pasó ese día es precisamente la encuesta nacional, que por ser la más visible parece la más importante o donde se centran todas las críticas.
pero la cantidad de estados donde las preelectorales, mucho del DF, digamos, en el DF tuvimos dos sobreestimaciones muy peleadas, Benito Juárez y Coajimalpa, pero que fueron elecciones muy cerradas. En el resto te diría que prácticamente no hubo diferencia entre preelectoral, exit poll y resultado. Lo interesante aquí sería qué fue lo que pasó en la nacional. De investigación de Consulta Mitowski. Ana María, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues retomando lo que ya han ya ha dicho tanto Adrián como Francisco, no se puede calificar a las encuestas por no atinarle, por así llamarle, al Sí, la gente decía eso, la gente no, decía, no no se le le atinaron, atinó. no le atinaron. Y no se trata de atinar, lo que fueron haciendo las encuestas fue contar la historia. Ajá. La historia de cómo empezó un momento de calma, con un puntero siempre, posteriormente a partir de mayo con el movimiento 132, surge empieza como el desplome de Peña, el repunte de López Obrador al segundo lugar viniendo de un tercero, hasta que aparece otra vez el fantasma de 2006 que hace que Andrés Manuel pierda ese impulso. Lo único que las encuestas siempre nos mostraron un puntero, posteriormente un segundo lugar, una disputa por el segundo lugar, fue lo que siempre se estuvo mostrando. También nos acompaña el licenciado Fernando Rodríguez Doval, candidato electo del PAN a diputado federal plurinominal. Fernando, mucho gusto. Hola Nino, buenos días a ti, a todo el auditorio, por supuesto aquí a los compañeros de la mesa. Yo discrepo un poco de lo que se ha comentado. Yo creo que las encuestas sí se equivocaron, y se equivocaron en muchos casos de manera muy amplia, ¿no? Yo creo que las encuestas, claro que tienen efectos. Las encuestas no son asépticas, no son inocuas, sino que las encuestas inducen un voto estratégico en muchos casos, movilizan a un cierto sector del electorado o desmovilizan por el contrario a otro, influyen en el financiamiento que pueda recibir un partido político por parte de donantes privados, modifican las estrategias de campaña. Por supuesto que tienen efectos las encuestas, y por lo tanto encuestas que estén alejadas de la realidad, claro que influyen finalmente. De investigación de Consulta Mitowski. Ana María, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues retomando lo que ya han ya ha dicho tanto Adrián como Francisco, no se puede calificar a las encuestas por no atinarle, por así llamarle, al Sí, la gente decía eso, resultado. la gente decía, no se le atinaron, no le atinaron. Y no se trata de atinar, lo que fueron haciendo las encuestas fue contar la historia. Ajá. La historia de cómo empezó un momento de calma, con un puntero siempre, posteriormente a partir de mayo con el movimiento 132, surge empieza como el desplome de Peña, el repunte de López Obrador al segundo lugar viniendo de un tercero, hasta que aparece otra vez el fantasma de 2006 que hace que Andrés Manuel pierda ese impulso. Lo único que las encuestas siempre nos mostraron un puntero, posteriormente un segundo lugar, una disputa por el segundo lugar, fue lo que siempre se estuvo mostrando. También nos acompaña el licenciado Fernando Rodríguez Doval, candidato electo del PAN a diputado federal plurinominal. Fernando, mucho gusto. Hola Nino, buenos días a ti, a todo el auditorio, por supuesto aquí a los compañeros de la mesa. Yo discrepo un poco de lo que se ha comentado. Yo creo que las encuestas sí se equivocaron, y se equivocaron en muchos casos de manera muy amplia, ¿no? Yo creo que las encuestas, claro que tienen efectos. Las encuestas no son asépticas, no son inocuas, sino que las encuestas inducen un voto estratégico en muchos casos, movilizan a un cierto sector del electorado o desmovilizan por el contrario a otro, influyen en el financiamiento que pueda recibir un partido político por parte de donantes privados, modifican las estrategias de campaña. Por supuesto que tienen efectos las encuestas, y por lo tanto encuestas que estén alejadas de la realidad, claro que influyen finalmente en el resultado de la elección. Y lo que vimos en esta campaña electoral es que en términos generales hubo varias casas encuestadoras, como por ejemplo la de GEAISA, ¿no? Con su tracking diario en Milenio, la propia Parametría, Consulta Mitowski, que prácticamente pues contaron la misma historia de principio a fin. No se movió, Peña Nieto nunca bajó, a pesar de los debates, a pesar del movimiento 132, a pesar de los pesares, Peña Nieto se mantuvo con una ventaja en torno al 15 o en algunos casos 20 puntos de diferencia. Hubo otras casas encuestadoras, también hay que reconocerlo, que sí narraron estos cambios que se fueron dando, como fue Ipsos Bimsa, que su última predicción o su última encuesta puso tan solo una diferencia de 7 puntos entre el primero y el segundo lugar, como muy parecida a los resultados. O Mercai, que está aquí, Lauro Mercado, que fue la más exacta de todas
las casas encuestadoras, predijo, bueno, ya sé que no les gusta hablar de predicción, quizás no sea el término adecuado, pero sí puso un resultado prácticamente idéntico al que se dio en los resultados oficiales. Pero insisto, sí hubo otras muchas casas encuestadoras que sí distorsionaron la información. No quiero decir yo que haya sido de manera intencionada, pero que sí esto los invita ¿Eso favorecía a alguien? corregir sus métodos. Por supuesto que favoreció a Enrique Peña Nieto. Así es. Insisto, no quiero pensar que haya sido de manera intencionada, pero hubo seguramente errores de medición que llevaron a que reportaran resultados muy distintos a los que en realidad se dieron. Bueno, también nos acompaña el doctor Lauro Mercado, director general de Mercai. Lauro, mucho gusto. Gracias, Nino. Te veo muy contento. Pues sí. Para empezar, como habíamos comentado aquella otra vez, no vamos a tener que comprar. Era miércoles, carritos de era el paleta. último día, ¿verdad? Ibas a tener carrito de paletas y perdían. Exacto, sí. Si no ganaba Peña Nieto, nos cambiábamos de oficio. Afortunadamente, no va a tener que ser el caso. Ahora, yo creo que sí hay un debate que tenemos que profundizar los encuestadores. Para empezar, sin duda, yo no creo absolutamente que haya habido ningún dolo de ninguna de las casas encuestadoras. Yo insisto cada vez que cada casa encuestadora, su cliente principal es su credibilidad, más allá de nada. Y ahorita, como bien planteaba Francisco y Ana María, la historia se contó bien, los lugares de primero, segundo y tercero se contó bien, muchas otras estatales se contó bien, la nacional no. Ahora, tampoco es las encuestas se equivocaron, o sea, algunas se equivocaron, otras no nos equivocamos, en la última de la última semana. Y eso a mí sí me parece relevante porque, a ver, si todas hubieran dado 2 dígitos de diferencia, entonces sí podríamos decir que hubo, o podríamos tener la certeza al menos, que hubo un movimiento en la última semana. Como vimos, alrededor de 5 de las 15 que conocemos, unas públicas, otras no, que dieron un dígito, entonces podemos pensar que ese movimiento más bien no se dio, o se dio poco, o no lo medimos los que medimos con mayor precisión. Pero el problema mayor aquí es que yo creo que sí deberíamos los encuestadores atender este problema. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que pasa. Porque llevamos al menos 3, si no es que 4 elecciones, que en la elección presidencial no hay una coincidencia como la que justamente mencionaba Francisco, que le fue muy bien en muchas otras estatales, que sus clientes estaban perfectamente contentos por la presión que tuvo de la última, con su éxito, con su conteo rápido y con el premio, ¿no? Sin embargo, en la nacional no ocurrió esto. Entonces, ¿por qué no nos está pasando esto a nivel nacional cuando cada vez está ocurriendo mayor reflectores sobre las encuestadoras? Y el riesgo que tenemos al tener este problema es incredibilidad, y entonces todos perdemos, todos como gremio perdemos, y entonces si nos vamos a ir a... Josefina Vázquez Mota nos decía, no basta con ofrecer disculpas. Correcto, yo creo que no basta con ofrecer disculpas, hay que hacer un análisis profundo que de hecho ya está planteado, ya hemos tenido unas primeras reuniones, y en septiembre en el IFE vamos a presentar los resultados de los análisis que cada quien haga. Aquí lo que nos importa es conocer la verdad, nada más. Profesor Alejandro Sánchez Camacho, candidato electo del PRD-PT, Movimiento Ciudadano, diputado federal, Distrito 21, Milpalta, Xochimilco. Alejandro, mucho gusto. Gracias, un saludo por supuesto al equipo de trabajo y también a todo el auditorio. ¿Y a los encuestadores? Pues tenemos nuestras reservas. Porque saludarlos, sí, saludarlos. Salúdalos y después duro. Tenemos calientitos. Ya te estaban diciendo que Cuadri podía haber sido. ¿Cuál es tu distrito? Déjame tomar Y mi palta sí la atinaron, ¿no? Pero a ver, cuéntanos. Pues lo que nosotros observamos es que las encuestas que se llevaron a cabo sí se convirtieron en un instrumento que dio una inducción del voto, sobre todo para la presidencia de la República, el máximo cargo de la nación, que incluso siempre las encuestas ponían en el debate, ni siquiera el primer lugar, el debate era entre el segundo, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, y nunca se tocaba ni con el pétalo de las encuestas la presidencia de la República. De tal forma que nosotros sostenemos debería de revisarse, sin limitar la libertad de expresión, pero no estaría por demás revisar bien el papel de las encuestadoras. ¿Les afectó a ustedes? No por esa razón.
por ejemplo, incluso hasta Milenio ya anunció que ellos no se van a meter ya en temas de encuestas, porque sus predicciones con el resultado que hubo fue muy distante, ¿no? Entonces, lo que yo escuché sería precisamente de la elección, que dijo Milenio públicamente que ellos ya no se iban a meter a este tema de las encuestas. Bueno, pero ya la instrumentación ya se había hecho, ¿no? Para todo este proceso de elección del 1 de julio. Entonces no estaría mal que desde el marco legal, sobre todo a los que nos toca hacer las leyes, reitero, sin afectar la libertad de expresión, sí revisemos. De investigación de Consulta Mitofsky. Ana María, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues retomando lo que ya han ya ha dicho tanto Adrián como Francisco, no se puede calificar a las encuestas por no atinarle, por así llamarle, al Sí, la gente decía eso, resultado, la gente decía, no le atinaron, no le atinaron. Y no se trata de atinar, lo que fueron haciendo las encuestas fue contar la historia. Ajá. La historia de cómo empezó un momento de calma, con un puntero siempre, posteriormente a partir de mayo con el movimiento 132, surge empieza como el desplome de Peña, el repunte de Puede ser un problema metodológico. Es decir, Bueno, puede ser o un sea, problema decir, metodológico. puede ser, y no sabemos lo suficiente, que efectivamente hay un efecto que cuando tú preguntas a la gente tiende a decir que va a votar por el PRI cuando no es cierto. Puede ser, no estoy diciendo que pueda ser otra cosa, pero en el año 2010 prácticamente todas las encuestas se equivocaron en las elecciones estatales. No hubo una sola encuesta, pública al menos, que dijera que iba a ganar Gabino Cue en Oaxaca, que dijera que iba a ganar Mario López Valdés en Sinaloa, y sin embargo ganaron ellos, ¿no? Es decir, y hubo algunos errores, por ejemplo, Consulta Mitofsky en Veracruz traía 2-1 a Duarte sobre Yunes, y fue una elección que se definió por 2 puntos porcentuales, ¿no? En fin, o sea, podríamos hablar de muchos casos de hace años atrás, podríamos hablar de esta misma elección, por ejemplo, en Morelos, también, Consulta Mitofsky decía que iba a ganar con cierta comodidad el candidato del PRI, y ganó Graco Ramírez del PRD, en Tabasco hubo muchas encuestas que le dieron el triunfo al PRI, en fin, yo insisto, no quiero ver ningún complot detrás de esto, pero sí creo yo que tienen que los encuestadores que corregir sus métodos, porque algo que queda claro es que sistemáticamente sobreestiman al PRI. Puede ser un error metodológico, ojalá sea eso, pero se equivocan siempre del mismo lado. Adrián, Ipsos Bimsa. Bueno, mira, rápidamente, la elección de Oaxaca, nada más quisiera Por lo recordar menos sabemos que dos en la mesa. hubo 2 empresas que en estudios preelectorales pusieron ya adelante unos días antes de la elección a el señor Gabino Cue. ¿Encuestas públicas? Encuestas públicas, Parametría e Ipsos Bimsa, en encuestas que fueron publicadas en los diarios locales. También así Ipsos Bimsa lo hizo en Puebla, en donde también... Entonces, hay sus diferencias. Yo quisiera sobre este efecto empezar a hablar de algo que a mí me parece muy importante, la materia prima. La materia prima que obtienen los encuestadores una vez que salen a las calles, de sus diferentes formas en que lo hacen, los muestreos. Y quiero darles un dato, simple y sencillamente un dato, de las encuestas publicadas en el sitio de internet de ADN Político sobre 2 aspectos muy importantes. Uno, hecho público en ese sitio de internet, que es la no respuesta. La no respuesta, que no es lo mismo que indecisos. Es simple y sencillamente personas que no quisieron contestar su intención de voto en esa pregunta. Y otro dato que no aparece todavía publicado, pero que en todos los que reportamos al IFE sí está, es la tasa de rechazo. La tasa de rechazo, que no es otra cosa más que en aquellos hogares en donde sí había una persona que podía habernos contestado la encuesta y que se negó a contestarlas, las tasas de rechazo se han incrementado en nuestro país como un fenómeno constante, sistemático, que ya anda rondando el 55%. ¿Temor o preocupación de la gente? Debe de ser una preocupación múltiple, o sea, una variable múltiple. Entonces, debemos de pensar que la materia prima originalmente con la que estamos trabajando ya viene de que en términos gruesos, de cada 10 hogares susceptibles de ser entrevistados en nuestro país, en zonas urbanas, rurales, de niveles altos, bajos, en promedio, cerca de 6 de cada 10 no quieren contestar. Y de los 4 que sí contestan, aproximadamente, y aquí les voy a leer un dato de las últimas encuestas publicadas en la semana de la elección, de lunes a martes y miércoles, nada más por ponerles un ejemplo. Milenio GAISA traía una no respuesta de 15.7%, Consulta Mitofsky de 13.6%, con Estadística, que trabaja para Radio Fórmula, 18.2%, el Universal de Buen Día, 12.4%. No, Sendero del PG, Covarrubias, solamente el 6%. Vean las disparidades.
Grupo Reforma 21.3%. Sol de México, Parametría 19%, Ipsos Bimsa 15%. Esto está claramente denotando. Eso no es por teléfono. No, todas son en vivienda, por todas son teléfono encuestas muchos colgaban, probabilísticas, todas son encuestas probabilísticas, todas ellas tienen cobertura urbana, rural y mixta, y lo que estamos hablando es de que en una especie de, digamos, de metáfora que yo he utilizado, el bosque que sería la ciudadanía, todos entramos como buscadores de leña a ese bosque y estamos sacando materia prima de muy distinta calidad. Y esto entonces se tiene debe de ser explicado profundamente e intensamente por los encuestadores. Algo está pasando con el elector mexicano, que particularmente en las elecciones presidenciales está manifestando esto. Y también otro punto más, en todas las otras que hablamos, que hemos estado bastante cercanos en términos de la margen de error a lo que nosotros decimos en nuestras últimas mediciones, no ha habido el factor Obrador. El factor Obrador es un factor que siempre hay que considerar y tomar muy en cuenta. A mí después de la elección, las preguntas o las respuestas por parte de la ciudadanía era, no creo en las encuestas porque a mí nunca me han preguntado, y parece que es algo tan recurrente que se ha dado en los últimos tiempos, de que ¿cómo voy a creer si nunca me han preguntado, nunca me han consultado? Y vas a decir algo. Sí, que creo que aquí la pregunta es ¿por qué en la presidencial? Que eso ya me parece muy relevante. O sea, ¿por qué no pasó sistemáticamente en otras mediciones? Y había una medición muy parecida que corría parejo, que era la de Mancera, ¿no? Así es, y es interesante también el doble estándar que se está aplicando aquí, por qué se juzga una y no se juzga la otra. Claro. Si vas incluso al récord de Milenio, la otra fue muy parecida. El marcador es 1-1, ¿no? Sí. Pero lo que es interesante es por qué con el mismo elector tienes error en una y no en la otra. Y por qué, digamos, se está haciendo esta nota editorial. Digo, perdón, pero creo que escogiste malos ejemplos. Sinaloa, Oaxaca y Puebla, los que estamos aquí, fuimos los que la medimos mejor. Y sí es importante para el récord, porque si el sesgo es sistemático, digamos, si siempre es... En el caso de lo último que publicamos nosotros, o sea, nosotros tuvimos un leve sesgo hacia el PRD en el DF en 2 jefaturas delegacionales, que ganó uno el PAN y otro el PRI, pero fue muy ligero porque fueron elecciones muy cerradas, Coajimalpa y Benito Juárez. En el resto prácticamente lo que publicamos fue lo que sucedió. En Guanajuato no tuvimos ningún problema, es decir, ¿por qué la presidencial? Y a mí creo que me gusta como tema, y me gusta honestamente que esto esté pasando, porque sí nos mete en la discusión de para qué sirve lo que hacemos y para qué no, y también que estamos en la construcción de un gremio, digamos, esto de rasgarse las vestiduras y si vamos a regular o no, digamos, el resultado te diría que si regulan para nosotros incluso sería mucho más favorable, porque se genera un mercado negro fabuloso, porque no habrá información pública. No es bueno para el ciudadano, no es bueno para la ciudad, pero a nosotros nos beneficiaría eso muchísimo. Y 2, si nos comparamos con otros gremios, estas son, o sea, hay grandes historias de este tema, incluido Estados Unidos. La peor crisis reciente que ha tenido Estados Unidos políticamente pasó en 2000 por encuestas de salida, que es lo más grave que te puede pasar, que es cuando una televisora dio como ganador a un ex candidato demócrata, Al Gore. Pero desafortunadamente, a pesar de varios intentos que hemos hecho en Mercadí para medirlo, no lo hemos logrado. Quizá hay ahí sí temor directo del entrevistado a decir, bueno, pues si digo que sí, ya no me lo van a dar, o qué sé yo. Es un fenómeno que pues intuimos que existe, pero que no hemos realmente podido medir. Ahora, regresando al otro tema, yo lo que diría aquí es que efectivamente deberíamos aprovechar esta crisis, que no es tan grave como la del 2000 en Estados Unidos, pero sí es una crisis por el foco que se puso en las encuestadoras, para variar todos algunas cosas que hacemos. Por ejemplo, los encuestadores, ver metodologías, pero los medios de comunicación también quizá ser más puntuales y precisos en qué sí, qué no una encuesta. O sea, ciertamente no son predicciones. Medios de comunicación, en el caso de los medios de comunicación. En el caso de, por ejemplo, sí, si yo hubiera sido Milenio, sí, yo no hubiera dicho así está. Bueno, así está con este margen de error. Ya. 1, 2, puede variar porque hay otras casas encuestadoras que están a lo mejor diciendo otra cosa. 3, realmente lo que más se podría acercar sin serlo a una predicción es la última encuesta que se levanta lo más cercana a la que fue cuando vinieron ustedes ese miércoles. Exactamente, esa es la única que se podría tomar cercanamente y ni siquiera con total certidumbre. Y si vamos a legislar, yo lo que haría es legislar para poder publicar el último día de
o sea, el sábado incluso, Sí, sí. para poder dar información. Ustedes lo habían completa. dicho hasta el final, que no haya esa veda para nadie. Exacto. Y por último, yo diría que debería de sí haber una especie de récord público en donde se diga, tales casas encuestadores publicaron esto y se acercaron en la última medición a esto, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, para que no haya esta como que sombra de duda de que siempre se equivocan o se equivocan en todo. O lo hicieron a propósito. O lo hicieron a propósito, Sí, ¿no? porque O sea, eso de las encuestas copeteadas era lo que se decía, ¿verdad? Que era lo que te refería. Yo creo Las que- encuestas están copeteadas. Yo creo que no se puede pensar Entonces, que se equivocaron, ¿no? No se equivocaron y tan no se equivocaron que simplemente todas midieron al que finalmente es el ganador. 1, 2, ¿no? 3. El 1, 2, 3 se midió perfectamente. Obviamente sí hay probablemente errores metodológicos, errores en campo. Hay que recordar que pues tenemos muchos encuestadores desplegados por toda la República. Además de nuestros errores metodológicos pues están los errores humanos, ¿no? Y en eso, o sea, eso lo vamos a analizar cada quien en su respectiva empresa. Pero lo que sí es un hecho es que pues el periodo de silencio también nos afecta. Yo creo que las encuestas ni siquiera se acercan a desmotivar o a motivar un voto. Esta fue una de las elecciones más votadas. Y en dado caso, si se cree que le llevaron votos al puntero, yo creo que fue al contrario, ¿no? Los votos bajaron y tan es así que la distancia fue de 7 puntos. Pero a ver, Alejandro decía una cosa que esto es pues muy cierto, ¿no? Que era, todo el mundo decía, en primer lugar ya Peña, pero ¿quién queda en el segundo? Tantito era Josefina y tantito era López Obrador. Tantito era Josefina, Sí. así era, ¿no? Sí, Y incluso, pasaba uno y pasaba el otro. incluso Y entonces alguien dijo, en esto no hay medalla de plata. Hay que buscar quién va No, a pero ganar. si hay voto útil, o sea, Voto por eso, útil. o sea, claro que tienen una Fox dijo, incidencia. voten por el puntero. No, es que claro que tiene una incidencia porque, por ejemplo, en el caso del segundo lugar, ¿no? Sí. Oye, entonces hubieran dado a Andrés Manuel por más votos, es decir, No, bueno, pero sí incentivan a que un electorado pueda tener una definición estratégica de decir, oye, Sí, no voy a si el tirar que mi no va a voto a la ganar, se basura. lo doy al otro. O sea, por eso, a ver, yo lo que voy, las encuestas en no un son votante muy asépticas. sofisticado. Y no tienen por qué serlo. O sea, qué bueno. Yo por eso mismo, yo también estoy a favor de que tengan la máxima libertad. Yo me opondría a regularlas. Lo que sí creo es que las propias casas encuestadoras no pueden salir de este proceso diciendo que todo está muy bonito y que el que se equivocó fue el electorado. No, sí tienen que hacer una revisión de sus metodologías porque, perdón, pero una encuesta que da 15 puntos a uno y otra que le da 20 a otro o 18 y la elección fue de 7 puntos de diferencia, ahí claro que hubo una equivocación. Una diferencia Es- grande. es un Ahora, tema. lo que decía ahorita Paco de Cuadri es muy cierto. Tú le dices a alguien de los que votaban por Cuadri, ¿por qué votaste por Cuadri? ¿Votaste por el Baster? No, yo voté por Cuadri, nunca voté por el Baster. Y entonces, por eso es por lo que consigues el número de votos. Alejandro, perdón. sería ingenuo reducir el asunto a un carácter metodológico o también un asunto técnico. Se puede comprender, pero de eso a quitar que pueda tener alguna intención política. ¿Tenía intención? Yo tengo la sospecha que sí. No hablo de más de alguna, por sí, ejemplo. sí, no, de algunas. de No, algunas, generalicen. No, de no, algunas, nada e generalizado. incluso de algunas, y no me refiero a los equipos de trabajo de las encuestadoras, pero sí a los que orientan o a los que toman las decisiones de a de veras en las encuestadoras. O los medios para los que trabajan. Sí. No a los equipos, no a los equipos. Ahora también sería absurdo con un carácter reduccionista que el resultado de la elección a la presidencia de la República, que ahorita era el tema central, Sí. porque es el máximo cargo de la nación y es el que puede modificar o seguir con la misma ruta de tipo de gobernar. Por eso era trascendental el tema de la presidencia, y es donde las variantes son inexplicables, diametralmente inexplicables. De tal forma que sería reduccionista concentrarse en que es a través de las encuestas que se dio ese resultado. No, hay varios elementos. Ya ahorita se habla de cerca de 5 millones de votos que fueron coercionados por el PRI, con un recurso, se estima, de más de 2.300 millones de pesos que se canalizaron de diversas formas a Soriana, para tarjetas estas de los monederos, que incluso ya la gente los iba a cambiar y les decían que 1.200 pesos, y ya va la gente a cambiarlos y nomás eran 100 pesos, ¿no? O 700 pesos y nomás 100 pesos. Este es otro criterio, ¿no? No queremos reducir que son las encuestas solamente, pero que pudieron ser un instrumento que indujeron el voto y que la gente, ¿cuál era la reacción de las personas? Bueno, ya para qué voto por Josefina, por qué voto por Andrés, si el que va a ganar va a ser Peña Nieto, ¿no? Entonces sí se genera un ánimo en la población. Bueno, podría hacerse el argumento contrario, es decir,
está ya ¿A qué voy? tan alto que para qué voy a ¿A qué votar. Y Es eso, el caso de Erubiel, el pudo haber caso de pasado. Erubiel fue ese. Exactamente. Decías, mira, yo vivo en el Estado de México, decía yo, ¿vas a salir a votar? Pero ya viste cómo va Erubiel, ¿para qué salgo? Si ya decidieron. Bueno, Mancera no. Sí, a mí se me hace que, Lo de que, Mancera. que pocos electores son tan sofisticados para decir, mira, yo estoy viendo, ¿no? O sea, es decir, sí influye en otro nivel, digamos. Pero ¿no? De Mancera opinión no iba pública, solo, punto. Mancera no iba solo, iba en 6. Sí, tú con dices, si 6 fuera boletas, solo Mancera igual. a lo mejor no hubiera salido. Tanto electorado, puede ser. Y lo otro es este doble estándar, es decir, si eso es cierto, entonces eso quiere decir que también beneficia a Mancera, si fuera el caso. Lo otro que no sería explicable es entonces por qué López Obrador pasó de tercero a segundo, si también fuera el caso. Si la gente está con Arrancó en el ganador. tercero, ¿verdad? Sí, o sea, creo que es bastante claro. Y si la gente está con el ganador, ¿por qué habría de cambiar su preferencia? Es decir, creo que también aquí se está subestimando mucho al elector, por no decir casi ofendiendo. Es decir, ahora sucede que no tiene decisiones autónomas, no es capaz. Es decir, estamos hablando de una parte de la información que puede tener entre programas sociales, beneficios, evaluación de sus autoridades. de sospechosismo, creo que también es verdaderamente natural dentro de las pasiones políticas, pero absolutamente falso. Yo comparto que las verdaderas causas, los verdaderos determinantes del voto son otros. O sea, el poder adquisitivo de la gente bajó, el desempleo aumentó, había un gran voto de castigo en contra del PAN, eso explica por qué Josefina no pudo ganar, había un gran voto de cambio que se estaba llevando López Obrador, pero despertó el miedo que causó hace 6 años y entonces no lo logró capturar completamente, y entonces fue a Peña Nieto, que pues había una nostalgia por el PRI, había yo te ayudo, yo estoy bien, y con una imagen presidenciable. Entonces realmente las causas del voto son mucho más profundas que ver cómo están las encuestas. Coincido, yo creo que sí, en el margen habrá electores estratégicos que toman esa información y podrán variar su votación, pero de fondo las grandes causas están en otra parte. Sí, no, y yo insisto, a ver, nosotros al menos en el PAN no le echamos la culpa a las encuestas de nuestros resultados, ya estamos haciendo nuestra propia autocrítica y ese es otro tema, ¿no? Ahora, de que yo creo que a todos los actores políticos, porque finalmente los encuestadores desde el momento en que entran también a presentar encuestas en medios de comunicación, también se convierten en actores de la elección, voluntaria o involuntariamente, de que hay que replantear qué pasó, yo creo que sí hay que hacerlo. Yo insisto, yo aquí no he dicho que haya ningún interés político detrás, yo no quiero caer en esos supuestos. Simplemente yo sí creo que metodológicamente se equivocaron muchas encuestas y eso exige una revisión. Tengo llamadas, Héctor Bedoya. Tengo carritos de paletas y tamales rotulados con el nombre de cada una de las casas encuestadoras. Pero también máquinas de rasurar, porque hay unas encuestadoras que pusieron peluquería para hacerle la barba a todos. A ver, rasuraban a las personas que se inclinaban hacia Josefina o hacia AMLO. ¿Por qué? Porque querían que ganara Peña. La señora Rodríguez: no estamos de acuerdo con el presidente que me impusieron las encuestadoras. Yo no estoy de acuerdo con Peña. No dice con quién estoy de acuerdo. Rodolfo Salgado: considero que las encuestadoras pueden seguir, pero las personas que están desinformadas, una vez que se comente y se aclare que no corresponden a la realidad, ya que decidan su voto realmente. ¿Comentarios? Sí, yo quisiera... Sospechosismo por alusiones. No, porque incluso fui enfático más de 2 veces en mi opinión. Sería reduccionista sostener que el resultado del 1 de julio es por las encuestas. Lo dije más de 2 veces en mi participación. Yo sé que lastima también opiniones de otra naturaleza, donde se subraye que las encuestas, si bien es reduccionista decir que el resultado es del 1 de julio producto de las encuestas, también sería imprudente decir que las encuestas que no juegan en la opinión de la gente, sí juegan, pues cómo no. Ahora, nosotros ¿Qué papel juegan las encuestas en el momento que voy a votar? Ahora, los ciudadanos también hay que anotar, los ciudadanos tampoco son tontos, o sea, tampoco quisimos decir eso, para que no se nos ponga... ¿Pero entonces llegan y votan por lo que dicen las encuestadoras? ¿O qué? No, claro que no, pero sí generan en los ciudadanos una forma de influencia del voto. Sí, hay alguna forma de influencia. Ahora, que también algunos medios de comunicación exaltaron resultados de encuestas, pues es obvio, ¿no? Pero miren, es muy sintomático. Por ejemplo, hay un quiebre en la campaña cuando Peña Nieto es corrido de la Ibero, cuando se da un movimiento estudiantil imponente,
masivo. Ahora también hay que reconocer que no las gentes en las calles no son gentes en las urnas, o sea, también hay que aceptar eso. Pero que hubo un impulso importante a partir de este movimiento estudiantil, de escuelas públicas y privadas. Y curiosamente después de eso salen todas, bueno, todas las encuestadoras, pero sobre todo la de Excelsior, El Sol de México, El Universal, Milenio, ya hacen todas las encuestadoras otra vez a repuntar a Peña Nieto, a pesar de esa resistencia, de ese rechazo que se dio a Peña Nieto con los jóvenes, y al otro día, 2 días salen las encuestadoras con que Peña Nieto no baja nada, no le impactó nada esas acciones de los estudiantes, que no eran solamente en la calle, eran en las familias. Entonces es donde se genera por lo menos inquietud, que las encuestadoras no generó nada, ningún impacto. Pues, entonces, ese es el tema, ¿no? Ahora, pues hay que ver, porque ya ayer hubo movilizaciones muy importantes. El sábado. El sábado y el domingo. El sábado fue importante. En varias ciudades, en varios 7 estados. ciudades, Digo, caramba. Ahora, el movimiento que representa a López Obrador no está convocando estas movilizaciones, él está esperando para el día jueves fijar una posición, se va a dar una lucha legal en estos días. Muchos factores influyeron en la decisión que tomó la gente, claro, pues la compra del voto, el exceso de gastos de campaña que tiene Peña Nieto con el CRI. Bueno, que el PRD en el DF también hace mucha compra de votos. Pues no, yo no he visto una sola denuncia sólida a la compra de votos. Y sí he visto muchas Los del PRI sólidas dicen lo de compra mismo. de voto en el Estado. Oye, los del PRI dicen lo mismo. Bueno, ¿y por qué de estaban ustedes? llenas las tiendas de Soriana del Estado de México cuando se tuvieron Sí, un general no, Dólar? eso es indudable. de que este sospechosismo creo que también es verdaderamente natural dentro de las pasiones políticas, pero absolutamente falso. Yo comparto que las verdaderas causas, los verdaderos determinantes del voto son otros. O sea, el poder adquisitivo de la gente bajó, el desempleo aumentó, había un gran voto de castigo en contra del PAN, eso explica por qué Josefina no pudo ganar, había un gran voto de cambio que se estaba llevando López Obrador, pero despertó el miedo que causó hace 6 años y entonces no lo logró capturar completamente, y entonces fue a Peña Nieto, que pues había una nostalgia por el PRI, había yo te ayudo, yo estoy bien, y con una imagen presidenciable. Entonces realmente las causas del voto son mucho más profundas que ver cómo están las encuestas. Coincido, yo creo que sí, en el margen habrá electores estratégicos que toman esa información y podrán variar su votación.